Situación preocupante en México en relación al reporte de una niña colombiana quien habría fallecido por una bacteria mortal. ¿Sabía usted que recientemente se había reportado que una niña extranjera de 4 años había fallecido tras adquirir una peligrosa bacteria durante sus vacaciones? ¿Qué dicen los expertos en relación a este caso? ¿Qué bacteria podría estar hoy en día detrás de este reporte de la muerte de una niña de 4 años? ¿Qué dicen los científicos en relación a ello? Según una reciente publicación de este 3 de julio 2024, un grupo de científicos en México alertaría sobre una bacteria que habría causado la muerte a una niña de Colombia de 4 años que habría estado en México de vacaciones con sus padres. ¿Qué es lo que habría pasado en este video? Vamos a compartir los hallazgos de esta publicación y sobre todo vamos a dar algunas recomendaciones importantes a tomar en cuenta. El día de hoy hablaremos sobre situación preocupante en México. Se registra la muerte de una niña de 4 años por una bacteria mortal aún no identificada. ¿Qué es lo que podría pasar? Es importante que nosotros debemos tomar en cuenta que para el 2024 las alertas sanitarias, sobre todo por brotes de bacterias, habrían causado preocupación no solo en Japón, sino también en Estados Unidos. Una situación que se estaría sumando de manera paralela a la amenaza viral que constituye hoy en día COVID-19 con las variantes FLIR y sobre todo la gripe aviar H5N1. Sin embargo, recientemente para julio de 2024, otra alerta sanitaria se habría sumado con respecto a una bacteria que habría causado la muerte a una niña de 4 años. Según el reporte se estaría mencionando que una niña extranjera de 4 años habría muerto tras adquirir una peligrosa bacteria durante sus vacaciones. La niña habría viajado con su familia desde Colombia a México por vacaciones, pero murió a los 4 días luego de adquirir una bacteria que le causó neumonía. Sin pensarlo, lo que eran unas vacaciones de familia se habrían convertido en una tragedia, luego que la más pequeña, una niña de 4 años de origen colombiano, perdiera la vida tras adquirir una peligrosa bacteria durante su visita. De acuerdo con los primeros informes, la familia Soler habría viajado de Colombia a México. No obstante, al poco tiempo la pequeña comenzó a presentar síntomas por problemas respiratorios y tan solo 4 días después la menor habría fallecido. Es muy importante que, según los reportes, la niña habría experimentado malestar desde los primeros momentos en territorio mexicano, por lo que ingresaron a un hospital privado en donde fue diagnosticada con una neumonía provocada por una bacteria. A pesar del esfuerzo de los médicos, la pequeña murió a los pocos días, por lo que tuvieron que cremar a la pequeña en territorio mexicano a fin de cumplir con la ley sanitaria. La familia de la niña estaría desesperada y los científicos no habrían confirmado de qué bacteria se trata. Una situación importante que nosotros debemos conocer. Según el reporte, hoy en día las alertas sanitarias se habrían encendido en México, sobre todo por revelar la muerte de esta niña de 4 años, quien habría viajado de Colombia a México. La situación que según los datos actuales se estarían dando a conocer es que habría fallecido por cuadros de una complicación de una infección bacteriana, la cual habría conllevado a neumonía. Los síntomas que se reportan serían sobre todo cuadros respiratorios, en donde la niña habría presentado síntomas respiratorios que terminaron en una neumonía y finalmente causaron la muerte de la paciente. Es muy importante mencionar que hasta el momento no se estaría identificando qué bacteria pudo conllevar a una neumonía que no respondió a antibióticos y que lamentablemente en menos de 4 días habría causado la muerte de la paciente. Según los reportes indican que la paciente habría viajado de Colombia a México. Estando en territorio mexicano, empezó a sentir molestias a nivel respiratorio y ello conllevó a su hospitalización. No se habla sobre todo si la niña estuvo en contacto, por ejemplo, a nivel de las playas y de ahí pudo adquirir una bacteria también bastante mortal como sería el virus vulníficos. Tampoco se refiere si otros familiares de la niña habrían presentado síntomas, lo cual se estaría descartando sobre todo porque no se habría mencionado la sintomatología en otros miembros de la familia. Lo preocupante sería que hasta el momento no se habría identificado
¿De qué bacteria se trata? Pues esto es muy importante para evaluar cuál sería el riesgo sanitario que nosotros debemos conocer. Lo que actualmente se estaría dando a conocer sería que una niña de 4 años procedente de Colombia habría fallecido en México por una bacteria mortal desconocida. No bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir un tema muy importante en donde científicos y autoridades sanitarias en México darían un reporte con respecto a la muerte de una niña de 4 años. Según una publicación de este 3 de julio de 2024, científicos y expertos sanitarios en México alertarían sobre una niña extranjera de 4 años quien habría fallecido tras adquirir una peligrosa bacteria durante sus vacaciones. La niña habría viajado con su familia desde Colombia a México por vacaciones, pero murió a los 4 días luego de adquirir una bacteria que causó neumonía. Sin pensarlo, lo que eran unas vacaciones de familia se habrían convertido en una tragedia, luego que la más pequeña de la familia, una niña de 4 años de origen colombiano, perdiera la vida tras adquirir una peligrosa bacteria durante su visita a México. De acuerdo con los primeros informes, la familia Soler habría viajado de Colombia a México. No obstante, al poco tiempo, la pequeña comenzó a presentar síntomas por problemas respiratorios y en tan solo 4 días había fallecido. Es muy importante mencionar que los científicos habían alertado que Luciana, la niña de 4 años, había comenzado a experimentar malestar desde sus primeros momentos en territorio mexicano, por lo que fue ingresada a un hospital privado en donde habría sido diagnosticada de una neumonía provocada por una bacteria. A pesar de los esfuerzos de los médicos, la pequeña murió a los pocos días, por lo que tuvieron que cremar a la pequeña en territorio mexicano a fin de cumplir con la ley sanitaria. Es muy importante que todavía no se había dado a conocer cuál habría sido el origen bacteriano de la muerte de la niña, situación importante que se debería tomar en cuenta sobre todo para evaluar cuál sería el riesgo sanitario con respecto a ello. No se ha mencionado que otros miembros de la familia hayan presentado síntomas, por lo cual las investigaciones científicas todavía seguirían para ver de qué bacteria mortal se podría tratar. Datos importantes a conocer, no bajemos la guardia, tomemos en cuenta esta información. Si esta información le resultó útil, no olvide darle un me gusta al video y sobre todo compartamos la información. No olvide suscribirse al canal si todavía no lo ha hecho y lo más importante, activar la campanita de notificaciones para que usted tenga conocimiento de los próximos videos que estaremos publicando. Es importante que si quiere ser usted miembro del canal, puede hacerse miembro a través del botón unirse que se encuentra en la parte inferior y de esta manera acceder a los beneficios que estarían ofreciendo las membresías del canal. No olviden compartir la información y sobre todo nos veremos en un próximo video. Saludos.